El helicóptero de transporte y asalto Black Hawk, con el indicativo Griffin 1, surcaba el opresivo calor del desierto de Utah. 8 hombres de una unidad de operaciones especiales de élite iban sentados y sujetos en su fuselaje. El zumbido de los rotores era una sorda vibración contra sus equipos de pecho. El sargento mayor Brunner, jefe del equipo Cobra 7, hizo un último inventario mental de sus hombres. Hawks, el silencioso francotirador, estaba sentado frente a él, con su fusil semiautomático de tirador designado, capaz tanto de disparos de precisión como de fuego automático, desmontado, con los componentes dispuestos sobre un paño suave, recibiendo su última y meticulosa limpieza. Lynch, el especialista en demoliciones y brechas, comprobaba los sellos de seguridad de sus cargas explosivas improvisadas. El Dr. Reed, su médico de combate, pasaba una mano enguantada sobre las bolsas de su botiquín, asegurándose de que cada pieza de equipo vital fuera accesible. Owens, el especialista en comunicaciones y guerra electrónica, realizaba un diagnóstico de su antena parabólica y de los sistemas de radio locales. Las luces verdes de su panel de mano brillaban con un resplandor constante y tranquilizador. Clark, el experto en reconocimiento y rastreo, permanecía inmóvil, con la mirada fija en la meseta roja que se acercaba, su respiración lenta y acompasada. Cole y Jones, 2 fusileros de gran experiencia, estaban sentados en posición. Sus expresiones eran un testimonio de años pasados en zonas de conflicto por todo el mundo. Brunner los observó y luego se volvió hacia la rampa abierta, por donde azotaba el viento del desierto. La sesión informativa en la base de operaciones avanzada había sido breve, concisa y escalofriantemente carente de detalles específicos. Anomalías, les habían dicho. Altas tasas de mortalidad, ausencia de fauna local. Ningún perfil del enemigo, ninguna inteligencia específica. Solo una zona muerta en el suroeste americano, con el nombre en clave de Zona Kilo Charlie 9. Oficialmente cerrada debido a corrimientos de tierra. Extraoficialmente, era un agujero negro. Brunner sintió el familiar cosquilleo frío en la piel que precedía a lo desconocido. Confiaba en su entrenamiento, confiaba en sus hombres, pero la falta de un objetivo claro, los susurros de algo antinatural, le dejaban un sabor amargo. Esto no era una operación de contrainsurgencia. Era una cacería de algo que no existía en la matriz de amenazas de ninguna agencia de inteligencia. El desierto que se extendía abajo pasó de colinas onduladas a mesetas fracturadas. Las mesetas de arenisca se alzaban como antiguas murallas de un rojo sangre. El piloto, con voz tranquila a través del sistema de comunicaciones de la escuadra, anunció su aproximación. 5 minutos para la zona de descenso. Cobra 7. Viento del norte, 10 nudos. Oscurecimiento por polvo mínimo. Brunner asintió. Recibido, Griffin 1. Comprobó su fusil automático. El peso familiar era un consuelo contra su hombro. Verificó el cargador. Movió el selector a la posición de seguro. Procedimiento estándar. Años de entrenamiento y experiencia en combate habían grabado estos rituales en su memoria muscular. No había lugar para el error, ni ahora, ni aquí. El helicóptero descendió bruscamente. Sus patines de aterrizaje levantaron un vórtice de fino polvo rojo, que lo cubrió todo al instante. La rampa bajó y el aire sobrecalentado irrumpió en la cabina. La temperatura superaba con creces los 100 grados Fahrenheit. El aire seco y pesado era denso, asaltando los pulmones. Brunner fue el primero en bajar. Sus botas golpearon la tierra compacta. Sus hombres lo siguieron, desplegándose en abanico, estableciendo un perímetro cerrado. Sus movimientos eran fluidos, practicados, económicos. Se movían como una única máquina bien engrasada. Cada hombre conocía su papel sin necesidad de una orden verbal. El único sonido era el zumbido decreciente del helicóptero mientras se elevaba, dejándolos aislados bajo el vasto e indiferente cielo. Entonces, el silencio los golpeó.
No era el silencio natural de un paraje salvaje, sino un vacío profundo y antinatural. Ni cantos de pájaros, ni zumbidos de insectos, ni el susurro del viento entre hojas invisibles. Nada. El paisaje sonoro era una ausencia activa, un vacío que presionaba sus oídos, amplificando cada pequeño movimiento de su equipo, cada latido de sus propios corazones. Era un presagio directo de violencia. «Despejado», murmuró Clark, su voz baja rompiendo la quietud opresiva. Brunner examinó los alrededores inmediatos. La entrada del cañón era una estrecha hendidura en la imponente roca roja, una fauce oscura que no prometía respiro del sol. «Avancemos», ordenó. En fila india, Clark en la punta. Hawks, vigilancia en la parte alta. Owens, monitoriza todas las frecuencias. Dr. Reed, prepárese para atención inmediata a heridos. Lynch, mantén los ojos en el terreno en busca de anomalías. Cole, Jones, cierren la formación. Sus botas crujían en el sendero de grava que conducía al cañón. Llevaban menos de 20 minutos en el terreno cuando Clark levantó una mano enguantada. Se arrodilló, sus ojos escudriñando el suelo más adelante. «Vehículo», informó, su voz plana. «Prospección geológica». Esto no pinta bien. El vehículo de prospección geológica era una masa retorcida de acero y cristal, su chasis contorsionado como si hubiera sido aplastado por una fuerza imposible. No había sido un vuelco. El daño era demasiado específico, demasiado violento. El robusto chasis estaba abollado hacia adentro, el bloque del motor expuesto y destrozado. Sangre oscura y coagulada, seca por el aire árido, manchaba el capó y la parrilla, mezclada con fragmentos de carne y hueso. El hedor a descomposición era débil pero inconfundible. El Dr. Reed se arrodilló a su lado con el rostro sombrío. «Traumatismo por impacto», murmuró, más para sí mismo que para el grupo. Fuerza contundente masiva. Brunner rodeó los restos, su mirada aguda, captando cada detalle. Esto no era un accidente, era un asesinato. La forma en que el metal estaba desgarrado, la pura fuerza destructiva necesaria, desafiaba toda explicación natural. Nada en este desierto, ningún animal conocido, poseía tal fuerza. Clark, mientras tanto, estaba rastreando otra cosa. Se arrodilló junto al chasis retorcido del vehículo, sus dedos trazando profundas hendiduras en la tierra compacta. «Huellas», anunció, su voz tensa. «Grandes, profundas, ni animales, ni humanas». Se levantó, señalando hacia las profundidades del cañón. «Conducen en esa dirección, pesadas». Brunner sintió que se le erizaba el vello de la nuca. No estaban cazando, estaban siendo cazados. «Mantengan una conciencia situacional elevada», ordenó, su voz baja pero firme. «Muévanse con extrema precaución. Esto es una zona de muerte». 40 minutos más tarde, mientras se adentraban más en el cañón, el calor opresivo daba paso a las crecientes sombras de las imponentes paredes de roca. La voz de Owens interrumpió la frecuencia de radio local. «Sargento mayor, estoy recibiendo interferencias serias». Su tono era tenso. «El enlace del sistema de posicionamiento global se está interrumpiendo. La señal del sistema de posicionamiento global fluctúa violentamente. Las brújulas giran sin control». Brunner sintió una ola de frío recorrerlo. Pérdida de comunicaciones externas. Eso no era un fallo técnico, era deliberado. «Sigue intentándolo, Owens», ordenó, aunque sabía que era una causa perdida. «¿Cuál es el estado de la radio local?» «Alcance limitado, sargento mayor», respondió Owens, con estática crepitando en su voz. «Quizás unos cientos de yardas». Algo en estas rocas ha matado la señal. Estaban aislados, 8 hombres, aislados en una zona muerta, sin que nadie supiera su estado. La sensación de vulnerabilidad fue inmediata, sofocante. El pesado equipo, el sol implacable y el silencio antinatural se combinaron para minar sus nervios. El Dr. Reed, normalmente una roca,
Se tomó el pulso. Estaba elevado. Cada hombre sentía cómo la presión aumentaba, cómo las paredes del cañón se cerraban sobre ellos. Un escalofrío, a pesar del calor, se filtró en los huesos de Brunner. Cruzó una mirada con Hawks. El rostro del francotirador era ilegible, pero Brunner lo sabía. Todos lo sentían. La sensación de ser observados, no solo desde la distancia, sino íntimamente. Ojos invisibles, siguiendo cada uno de sus movimientos desde las sombras de las incontables grietas y salientes. Sombras parpadeantes se movían y se unían en la periferia de su visión, para luego desvanecerse al mirarlas directamente. Cada terminación nerviosa estaba en llamas, pero sus ojos no podían señalar la fuente de la incomodidad. La paranoia, una responsabilidad táctica, se instaló. Este cañón no estaba vacío, estaba esperando. El sol, un recuerdo lejano, finalmente se rindió a las sombras que avanzaban. Estaban en las profundidades de las fauces del desfiladero. El estrecho pasaje apenas medía 20 pies de ancho en algunos lugares. Las imponentes paredes de roca se elevaban cientos de pies sobre sus cabezas, atrapando el calor y el silencio. La radio local de alcance limitado, su único vínculo restante, ahora transmitía las voces como si vinieran de un pozo profundo, apagadas y distorsionadas por la pura densidad de la roca. La sensación de estar sepultados era omnipresente. Brunner ordenó una parada. «Establezcan un perímetro», ordenó, su voz resonando de forma antinatural en el espacio confinado. «Vigilias de 2 hombres, lo más silenciosos posible, sin luces expuestas». Se movieron con una eficiencia practicada, estableciendo un campamento temporal, sus movimientos económicos. El aire se volvió pesado, húmedo, pegándose a su piel a pesar de la falta de humedad visible. El crepúsculo se convirtió en noche, y con ella comenzaron los sonidos extraños. Al principio, eran apenas perceptibles, un golpeteo débil, impactos suaves y rítmicos sobre la piedra, como si algo grande se moviera descalzo, muy lejos en la oscuridad. Luego, un gruñido bajo y gutural, profundo en su registro, reverberó en las escarpadas paredes de roca, un eco de amenaza primigenia. Pulsaba, un latido lento y pesado contra el silencio. Cada hombre se tensó. Su agarre en los fusiles automáticos se apretó, sus ojos escudriñando la negrura impenetrable más allá del pequeño y protegido resplandor de sus dispositivos de visión nocturna. Cada crujido de guijarros que caían, cada susurro del viento seco, enviaba una sacudida a través de sus nervios. Owens, encorvado sobre su equipo de comunicaciones, seguía maldiciendo en voz baja. «Está completamente muerto, sargento mayor», informó, su voz tensa por la frustración. «Interferencia en el sistema de posicionamiento global. La brújula gira como una peonza. No era solo interferencia. El propio campo magnético estaba alterado. Nada como esto en ningún manual de entrenamiento». Lynch, el experto en demoliciones, intentó dar sentido al caos electrónico. Sacó un pequeño y muy sensible magnetógrafo. Su aguja se movía de forma errática. «Sea lo que sea, está afectando a algo más que nuestras radios», murmuró. «Esto no es un pulso electromagnético, es otra cosa, algo fundamental». La primera noche en el cañón se convirtió en una prueba agónica de nervios y resistencia. El sueño era un lujo que ninguno podía permitirse. El puro peso de lo desconocido los oprimía. Estaban físicamente agotados, mentalmente drenados. Pero la presencia constante e invisible, los sonidos extraños y desorientadores, los mantenían en vilo. Las horas se extendieron hasta la eternidad. Los turnos de guardia se convirtieron en un ejercicio de paranoia controlada. Cada sombra una amenaza potencial. Cada sonido distante un monstruo acercándose. Cuando las primeras y débiles vetas de luz del amanecer comenzaron a pintar los bordes superiores de las paredes del cañón de un rosa pálido y etéreo, se desató un nuevo horror. Jones, al terminar su guardia, fue a relevar a Owens.
Encontró el puesto del especialista en comunicaciones desierto. ¿Owens?, susurró Jones en su dispositivo de comunicaciones. Ninguna respuesta. Barrió las rocas con su dispositivo de visión nocturna. Nada. Se acercó, con el fusil en alto. Allí, en una losa plana de roca donde Owens había estado sentado, había un pequeño y brillante charco de líquido oscuro. Sangre. Y a su lado, parcialmente oculto por una roca, un trozo del auricular de Owens. El brazo del micrófono. No estaba arrancado. Estaba mordido, seccionado limpiamente, el plástico irregular y afilado. Sin signos de lucha, sin sonido. La sangre de Jones se heló. Se arrodilló mirando el micrófono seccionado, luego el pequeño charco oscuro. Contuvo la bilis que le subía por la garganta. Sargento mayor. La voz de Jones era un susurro áspero en la radio local, teñida de un miedo que Brunner rara vez oía en la voz de un operador de fuerzas especiales. Owens ha desaparecido. El puesto está despejado, sin sonido. Solo esto. Brunner se puso de pie en un instante, con el fusil en alto. Los hombres restantes ya se estaban moviendo, poniéndose en alerta máxima, sus rostros sombríos. El Dr. Reed fue el primero en llegar a la posición de Jones. Examinó la sangre, una pequeña mancha oscura. No es mucha, murmuró, pero es fresca. Recogió el micrófono con el ceño fruncido. Mordedura limpia, potente, demasiado limpia para hacer un desgarro. El shock los golpeó como un golpe físico. Owens era un operador experimentado, disciplinado, alerta. Que desapareciera sin un sonido, sin luchar. Era impensable. El rostro de Brunner era una máscara de granito, pero sus ojos, aunque agudos, contenían un destello de sombría incomprensión. 6 pies, 200 libras de músculo magro y experiencia táctica, simplemente desaparecidos. Ya no estaban solo en una misión de reconocimiento. Eran objetivos, eran presas, y no tenían ni idea de qué los cazaba. Una claridad fría y dura se apoderó de Brunner. Se habían metido en algo completamente nuevo, algo fuera de los parámetros de cualquier evaluación de amenaza para la que se hubieran entrenado. Su entrenamiento, su doctrina, estaba diseñada para adversarios humanos. Esto no era humano. «Mantengan el perímetro», ordenó Brunner, su voz firme, cortando el creciente pavor. «No entramos en pánico. Clark, encuentra un rastro. Lynch, prepara las cargas de composición C4. Doctor, mantén los ojos abiertos. No nos detenemos. La misión no cambia. Reconocimiento». Pero ahora hizo una pausa, su mirada recorriendo a los 6 hombres restantes. También es supervivencia. Eran investigadores. Más críticamente, eran víctimas potenciales, atrapadas en un cuello de botella, con la esperanza de supervivencia menguando con cada minuto que pasaba en este lugar silencioso y malévolo. El sol finalmente se asomó por el borde del cañón, proyectando sombras largas y distorsionadas, iluminando la cruda realidad de su situación. Estaban solos. La pérdida de Owens, silenciosa y absoluta, dejó un nudo frío y duro en el estómago de Brunner. Quedaban 7 hombres. Avanzaron, adentrándose más en el cañón, su formación más cerrada, los sentidos de cada hombre en hiperalerta. El aire era pesado. El silencio solo roto por el crujido de sus botas sobre la grava. Se movían con la sombría eficiencia de hombres que entendían lo que estaba en juego. Clark, en la punta, hizo una señal. Había encontrado algo, un cuerpo, un guardabosques, su uniforme todavía casi intacto. Pero el cuerpo debajo era una pesadilla. El Dr. Reed se arrodilló, su expresión sombría mientras examinaba los restos. La ropa del guardabosques no estaba rota, pero la carne debajo había sido desgarrada, destrozada desde dentro hacia afuera. Grandes y profundas laceraciones, como si algo hubiera estallado a través de la piel. «Esto no es un ataque animal», afirmó el Dr. Reed, su voz plana. «No como lo conocemos. El trauma es interno. Shock hidrostático masivo, luego evisceración.
No hay marcas de garras en la ropa, ni marcas de mordeduras que indiquen un ataque externo. Explotó desde dentro. La búsqueda de las huellas de Owens no arrojó nada más allá de las extrañas y profundas impresiones que habían encontrado por primera vez cerca del vehículo geológico. Estas huellas, demasiado pesadas para cualquier animal conocido, se adentraban más en la roca laberíntica. Brunner sopesó sus opciones. El cañón se estrechaba más adelante, pero Clark había visto movimiento en los salientes superiores, siluetas grandes y rápidas. Un avance directo por el desfiladero principal era un suicidio si eran emboscados desde arriba. De acuerdo, dijo Brunner, su decisión tomada. Nos dividimos. Hawks, Cole, Jones. Ustedes toman el terreno elevado. Proporcionen vigilancia. Nos reuniremos en el próximo cruce principal. Lynch, Dr. Reed, Clark, conmigo. Desfiladero principal. Hawks simplemente asintió, sus ojos escudriñando la imposible verticalidad de las paredes del cañón. Entendía el riesgo. Dividir las fuerzas siempre era una apuesta calculada. Pero aquí, con un enemigo desconocido e invisible, era la única opción. Los tres vigilantes comenzaron su laborioso ascenso, su equipo de escalada especializado encontrando agarre en la áspera arenisca. Brunner, Lynch, el Dr. Reed y Clark continuaron por el desfiladero principal, sus movimientos cautelosos, sus fusiles listos. Las horas pasaban lentamente. El cañón parecía extenderse sin fin, una serie de giros oscuros y esquinas ciegas. Mientras tanto, Hawks, Cole y Jones navegaban por los traicioneros niveles superiores. El sol golpeaba, reflejándose en la roca roja, creando un resplandor desorientador. Se movían con la disciplina silenciosa de su entrenamiento, su respiración constante a pesar del esfuerzo. Entonces, Hawks, en la punta, se detuvo. Había encontrado una anomalía, un pequeño claro oculto, una depresión en forma de cuenco escondida entre tres imponentes formaciones rocosas. Lo que vieron hizo que se les revolviera el estómago, incluso para operadores experimentados que habían visto lo peor del conflicto humano. Docenas de cadáveres cubrían el suelo, ciervos, cabras montesas, incluso algunos osos, todos frescos, sus cuerpos extrañamente intactos, pero a cada uno le faltaba la cabeza. Las decapitaciones eran limpias, precisas, como si hubieran sido seccionadas con un único y monstruosamente poderoso golpe. El aire estaba impregnado del sabor cobrizo de la sangre. ¡Santo cielo!, suspiró Cole, su voz apenas un susurro. ¿Qué ha hecho esto? Antes de que Hawks pudiera responder, una sombra cayó sobre ellos. No una nube, no un desprendimiento de rocas, algo masivo, un borrón de movimiento desde el borde superior del claro, directamente sobre ellos. Hawks reaccionó puramente por instinto, levantando su fusil. Pero era demasiado tarde. La criatura descendió con una velocidad imposible, un borrón de músculo oscuro y masivo. Medía más de 8 pies de altura, su cuerpo grueso y poderoso, una forma estilizada y depredadora similar a la de un gorila. Su cabeza era alargada, como la de un oso, pero con una boca llena de hileras de dientes triangulares, como los de un tiburón que brillaban húmedos. Sus extremidades, aunque de forma humanoide, terminaban en garras gruesas y curvadas, oscuras y afiladas como la obsidiana. Aterrizó directamente sobre Cole. Hubo un crujido nauseabundo, un breve y ahogado jadeo, y luego silencio. El equipo de pecho de Cole fue aplastado, su cuerpo colapsando bajo el peso de la criatura. Jones abrió fuego, su fusil automático escupiendo plomo, el fogonazo iluminando momentáneamente al monstruo. Las balas impactaron en su torso, pero la criatura apenas retrocedió. Dejó escapar un gruñido bajo y gutural, luego giró la cabeza, su fauce llena de dientes bien abierta. Una mano masiva y con garras se movió a una velocidad vertiginosa, un único y devastador golpe. Alcanzó a Jones en el abdomen, el chaleco de combate, el Kevlar, el blindaje corporal, nada de eso importó.
Jones fue desgarrado, casi limpiamente seccionado por la cintura, su vida extinguida en un instante. Hawks, momentáneamente paralizado por la pura y brutal eficiencia del ataque, reaccionó. Levantó su fusil semiautomático, vaciando las 22 balas restantes en el pecho de la criatura. El monstruo se tambaleó hacia atrás, un bajo gruñido retumbando en su garganta, pero las balas se absorbieron en su gruesa y oscura piel, dejando solo hendiduras superficiales que comenzaron a cerrarse al instante. Esto no era un mamífero, era otra cosa. Entonces, la criatura giró la cabeza. Su mirada depredadora se posó en Hawks. No tenía ojos visibles, solo hendiduras lisas y oscuras donde deberían haber estado. Sin embargo, Hawks se sintió visto, cazado. Un miedo primario, frío y agudo, lo atravesó. Esto no era un animal salvaje, era una fuerza de la naturaleza, diseñada para la caza. Con la criatura acercándose, Hawks hizo una apuesta desesperada y calculada. Arrancó una granada incendiaria de su cinturón, quitó la anilla y la lanzó con todas sus fuerzas restantes, apuntando a la cabeza de la criatura. La granada describió un pequeño arco y impactó directamente contra la cara del monstruo. La explosión fue inmediata, un estallido de fósforo blanco abrasador. La criatura chilló, un sonido agudo y sobrenatural que resonó en las paredes del cañón, lleno de agonía y rabia. Las llamas brotaron en su cabeza y hombros, consumiendo la gruesa piel. El monstruo se debatió, momentáneamente cegado y desorientado, sus movimientos bruscos e incontrolados. Se arañó las llamas, desgarrando su propia carne, y luego, con otro chillido gutural, se dio la vuelta y desapareció en las laberínticas sombras del cañón, su forma ardiente desvaneciéndose en la oscuridad. Hawks, herido, sangrando por una profunda laceración en el brazo donde el fusil aplastado de Cole había sido lanzado, estaba solo. El claro estaba en silencio, salvo por el crepitar de las últimas brasas de la granada. Cole y Jones habían desaparecido, reducidos a montones de carne destrozada y sangrienta. Su unidad de comunicaciones estaba muerta. Sintió el peso frío y duro de la realidad caer sobre él. Esto no era una zona de combate que entendiera. Todo su entrenamiento, toda su experiencia, no lo habían preparado para esto. Este enemigo era más rápido, más fuerte y más resistente que cualquier cosa que hubiera encontrado jamás. Y todavía estaba ahí fuera. Hawks, con el brazo derecho entumecido y la laceración sangrando lentamente, regresó al desfiladero principal. Se movía con el paso disciplinado de un hombre herido, su fusil apretado contra el pecho. El silencio del cañón ya no era simplemente antinatural, era malévolo. Encontró al equipo de Brunner en el cruce acordado, sus rostros grabados con preocupación. «Informe, Hawks», dijo Brunner, su voz cortante, al ver el estado del francotirador. Hawks no se anduvo con rodeos. Relató el ataque, la fuerza imposible de la criatura, las muertes espantosas de Cole y Jones, la granada, su posterior retirada. Habló con una precisión fría y distante, los detalles clínicamente exactos, desprovistos de emoción evidente. Sin embargo, el peso de sus palabras flotaba pesadamente en el aire. 6 de 8 operadores caídos. Apenas unas horas después de empezar la misión. Brunner escuchó, su rostro sombrío. Clark, el Dr. Reed y Lynch intercambiaron miradas, sus expresiones una mezcla de horror y un pavor creciente. Habían sido entrenados para enfrentar lo peor de la humanidad, no esto. ¿Lo viste claramente?, preguntó Brunner. 8 pies, quizás más, construido como un ladrillo, sin ojos, solo hueso donde deberían estar, y aguantó una ráfaga completa de 30 balas de un fusil automático sin inmutarse. La granada incendiaria fue lo único que lo ralentizó. Se regeneraba, sargento mayor. Lo vi. La carne empezó a cerrarse. Un pesado silencio descendió. La realidad de su situación los oprimía. No tenían idea de contra qué estaban luchando, y sus procedimientos operativos estándar eran inútiles.
Prueba el enlace del sistema de posicionamiento global otra vez, Owens, ordenó Brunner, antes de recordar. Owens había desaparecido. El recordatorio fue una nueva vuelta de tuerca. Sacudió la cabeza. Radio local. Entonces, cualquier cosa. Lynch intentó contactar con su helicóptero de apoyo, pero las ondas de radio permanecían obstinadamente muertas. Una cacofonía de ruido blanco y estática distorsionada. «Sigue sin haber nada, sargento mayor», informó su voz tensa. «El cañón lo bloquea todo. Estamos en una zona muerta». Brunner miró a los 4 hombres restantes, Hawks, Clark, Lynch y el Dr. Reed. Sus rostros estaban demacrados, exhaustos, pero sus ojos mantenían la sombría resolución de operadores que enfrentan probabilidades insuperables. Estaban completamente aislados, sin refuerzos, sin extracción, sin comunicación con el mundo exterior. Atrapados. Brunner inhaló lentamente, su pecho oprimido. El pánico era un lujo que no podían permitirse. Él era el comandante. Él era el responsable. «Muy bien, escuchen», dijo, su voz baja pero firme, cortando la creciente desesperación. «Perdimos a buenos hombres, pero todavía estamos aquí. La misión no cambia. Reconocimiento, supervivencia. Nos adaptamos, aprendemos, luchamos». Miró a Lynch. «Ya no somos cazadores, Lynch. Somos el cebo, y vamos a poner trampas. Cada pieza de artillería, cada mina, cada cable de trampa. Colócalo. Ahora. Perímetro. Inmediatamente». Lynch, a pesar de su agotamiento, se movió con determinación. Comenzó a establecer un perímetro defensivo alrededor de su refugio temporal, enterrando minas antipersona, tendiendo cables de trampa y preparando cargas explosivas improvisadas. Clark, el explorador, trabajaba silenciosamente a su lado, identificando puntos clave de estrangulamiento y vías de aproximación. Cada hombre lo entendía. Ya no eran los depredadores, eran la presa. Y su única esperanza era convertir su guarida en una zona de muerte para el cazador. El Dr. Reed, mientras tanto, examinaba meticulosamente los pequeños fragmentos de carne carbonizada que Hawks había logrado recuperar del impacto de la granada incendiaria. Los dispuso sobre un paño estéril, sus instrumentos brillando en la penumbra. Además de las graves quemaduras, la estructura del tejido era diferente a todo lo que había visto. La piel era increíblemente gruesa, casi como una armadura, y debajo, las fibras musculares estaban entrelazadas, densas y como cuerdas, mucho más allá de la resistencia a la tracción humana. También notó una extraña cualidad quitinosa en algunos de los fragmentos de hueso. Entonces hizo un descubrimiento escalofriante. Reconstruyó cuidadosamente un pequeño fragmento del cráneo de la criatura. Donde deberían haber estado las cuencas de los ojos, no había ninguna. Solo crestas óseas lisas, cerradas, como si la criatura hubiera evolucionado en la oscuridad perpetua. «Sargento mayor», dijo el Dr. Reed, su voz tensa, «sin ojos. Esta cosa opera sin luz, como alguna criatura de las profundidades marinas, o algo que vive bajo tierra». Lynch, que escuchaba, se levantó, su rostro pálido. «Sargento mayor», comenzó, su voz forzada. «No podemos dejar que esta cosa salga. Si llega a una zona poblada, tenemos que contenerla. ¿Y si detonamos los explosivos que tenemos? Colapsar la entrada del cañón, sellarla, enterrarla. Nos quedan suficientes cargas para hacer un daño serio». Brunner lo miró fijamente. Era un plan desesperado y lógico. Autopreservación. Pero iba en contra de todo lo que él representaba. «Negativo, Lynch», dijo Brunner, su voz plana, final. «No dejamos a hombres atrás. No abandonamos una misión. No hasta que sepamos qué le pasó a Owens y a los demás. Y no nos vamos a casa con un objetivo incumplido. Vinimos aquí a obtener respuestas. Las vamos a obtener». Lynch asintió, sus hombros cayendo ligeramente. Lo entendía. Era el código de un soldado. No escrito, inquebrantable. La noche descendió rápidamente, una pesada manta de negrura. El aire se aquietó.
El único sonido era el débil y seco susurro del viento en lo alto de las paredes del cañón. Los 5 hombres restantes, Brunner, Hawks, Lynch, el Dr. Reed y Clark, mantenían sus fusiles listos, sus nervios crispados, llevados al límite. Cada susurro, cada sombra, cada imagen fugaz en su visión nocturna, enviaba una descarga de adrenalina a través de sus sistemas. Sabían que la criatura o criaturas estaban ahí fuera, y sabían que volverían. La espera era la parte más difícil. La paranoia, un enemigo letal en sí mismo, había echado raíces, hundiéndose profundamente en sus mentes. Estaban atrapados, aislados y cazados por una pesadilla que desafiaba toda lógica, todo entrenamiento, toda comprensión. El aire nocturno en el cañón era una manta opresiva y sofocante, densa con el olor a sangre seca y polvo. El calor agobiante, atrapado por las altas paredes, parecía amplificar la sensación de pavor. Brunner, Hawks, Lynch, el Dr. Reed y Clark, los 5 operadores restantes, estaban agazapados detrás de una barricada improvisada de rocas apiladas y escombros caídos, con sus fusiles automáticos listos. Sus dispositivos de visión nocturna estaban encendidos, pintando el mundo en tonos de verde espectral. Hawks, mirando a través de la óptica magnificada de su mira, los vio primero. 3 firmas térmicas distintas, moviéndose con un sigilo imposible. No había sonido de pasos, ni crujido de grava. Solo un susurro de aire desplazado. Un sutil cambio en la imagen térmica. Las criaturas estaban cerca, demasiado cerca. Movimiento. 3 contactos. La voz de Hawks, un susurro agudo en sus comunicaciones locales, estaba desprovista de emoción, pura información. Aproximándose desde las 12 en punto, silenciosos. Una descarga de adrenalina recorrió a los hombres restantes. Clark, el explorador, con los nervios crispados por 2 noches de constante acoso invisible, reaccionó impulsivamente. Agarró una bengala, la encendió y con un rugido gutural, la lanzó lejos de su posición, intentando atraer a las criaturas. ¡Aquí, cabrones!, gritó, su voz ronca. Una de las criaturas, un borrón negro incluso con la poca luz, reaccionó con una velocidad cegadora. Cubrió la distancia hasta Clark en un instante, sus movimientos demasiado rápidos para que el ojo humano lo siguiera. Clark, al ver la velocidad imposible de la criatura, se lanzó de lado, un giro desesperado que apenas evitó la embestida inicial del monstruo. Retrocedió a trompicones, con el corazón martillándole contra las costillas, disparando una ráfaga salvaje de su fusil, mientras la bengala aún ardía intensamente, desorientando momentáneamente a la bestia. La criatura rugió de frustración, sus enormes garras rasgando el aire donde Clark había estado momentos antes, pero no lo persiguió de inmediato. Su atención momentáneamente fijada en la bengala encendida y en los otros hombres que ahora abrían fuego. La mandíbula de Brunner se tensó. Estaban expuestos. ¡Abran fuego! ¡Fuego y movimiento!, rugió Brunner, rociando ráfagas de su fusil automático hacia las sombras. El fusil semiautomático de Hawks escupió una ráfaga disciplinada, apuntando a la criatura que acababa de atacar a Clark. Las balas impactaron, pero la criatura apenas reaccionó, su gruesa piel ignorando los proyectiles. Entonces, los cables de trampas se rompieron. Las trampas meticulosamente colocadas por Lynch cobraron vida. El suelo tembló. 2 minas antipersona detonaron en rápida sucesión, las explosiones rasgando la quietud del amanecer. El destello de las explosiones iluminó momentáneamente la escena, revelando a una de las criaturas atrapada de lleno en la explosión. Su cuerpo masivo fue lanzado hacia atrás, sus piernas destrozadas, reducidas a muñones mutilados. Pero para el horror de los operadores, el monstruo no murió. Comenzó a arrastrarse hacia adelante, usando sus poderosas extremidades delanteras. Sus músculos expuestos se ondulaban bajo la carne destrozada. Un rugido bajo y gutural brotó de su garganta, un sonido de rabia primigenia y dolor imposible. Un icor oscuro, no sangre,
manaba de sus graves heridas, pero mientras observaban, el tejido arruinado se unía, lenta e inexorablemente. «¡Sigue viniendo!», gritó el Dr. Reed, su voz tensa por una mezcla de miedo e incredulidad. «Se está regenerando». Hawks, con sus instintos de francotirador anulando el pánico, ajustó su puntería. La criatura era un borrón, pero su cabeza estaba relativamente estable. No desperdició otra bala en su cuerpo. Encontró el cuello, la unión donde el cráneo se encontraba con la columna vertebral. Era un objetivo pequeño pero crítico. Apretó el gatillo. El sonido de su fusil semiautomático fue ensordecedor en el espacio confinado. La bala de alta velocidad se estrelló contra el cuello de la criatura. Hubo un crujido húmedo, un espasmo repentino y convulsivo, y luego el monstruo se quedó quieto, su cuerpo masivo colapsando en el suelo, finalmente sin vida. El bajo gruñido murió en su garganta. Silencio, pesado, profundo. «Baja confirmada», anunció Hawks, su voz plana. «Columna vertebral seccionada». Brunner exhaló lentamente. Uno menos, pero dos más estaban ahí fuera, fundiéndose de nuevo en las sombras. Habían estado expuestos, vulnerables. El casi sacrificio de Clark había sido costoso, pero les había comprado tiempo. Mientras la primera luz débil del amanecer iluminaba el cañón, empujando hacia atrás la oscuridad opresiva, las dos criaturas restantes se retiraron, sus firmas térmicas desvaneciéndose en la distancia. Brunner ordenó una aproximación cautelosa al monstruo abatido. Esta era su primera baja confirmada. Esta era su oportunidad de aprender. El Dr. Reed y Lynch, a pesar de su agotamiento y el persistente olor a cordita y muerte, se acercaron al monstruoso cadáver con una sombría determinación. El Dr. Reed sacó sus herramientas quirúrgicas y Lynch, un ex ingeniero de combate, adoptó un enfoque más directo y pragmático, usando un cuchillo de combate para cortar la piel increíblemente gruesa y llena de cicatrices. La piel de la criatura era una maravilla de evolución brutal. Capas de tejido denso y gomoso, cubiertas de cicatrices de aspecto antiguo, evidencia de innumerables batallas. Los músculos debajo eran como cables de acero trenzado, densos y poderosamente unidos a una estructura esquelética alienígena. El Dr. Reed tomó muestras, las embolsó. Luego, el Dr. Reed, cuidadosa y meticulosamente, abrió la fauce principal del monstruo. Lo que vio lo dejó helado. Su mano enguantada tembló ligeramente. En lo profundo, oculto detrás de la mandíbula principal, había un segundo juego de mandíbulas, más pequeño, pero no menos letal. Era una mandíbula interna, como la de un pez abisal de las profundidades marinas, equipada con sus propias hileras de dientes triangulares afilados como cuchillas, capaz de extenderse hacia adelante con una velocidad y fuerza aterradoras. «Sargento mayor», dijo el Dr. Reed, su voz apenas un susurro. «Esto lo explica, las laceraciones internas, la forma en que el guardabosques fue desgarrado. No solo muerde, traga y luego desgarra desde dentro». Lynch, al ver la mandíbula secundaria, comprendió las implicaciones. «Está diseñado para triturar», murmuró, su rostro pálido. «Y está diseñado para hacerlo donde no podemos verlo venir». Brunner miró a la criatura, luego a sus 3 hombres restantes. Hawks, el francotirador, estaba de pie sobre ellos, su fusil semiautomático todavía listo, sus ojos escudriñando la roca circundante. El Dr. Reed, cubierto del extraño ícor de la criatura, miraba al monstruo ahondar con una mezcla de repulsión y fría curiosidad científica. «Nuevas tácticas», afirmó Brunner, su voz dura. «El fuego de armas pequeñas es solo un elemento disuasorio. Necesitamos potencia de fuego concentrada, explosivos, disparos de precisión al tronco encefálico si podemos hacerlos. Esta cosa no es solo un depredador aleatorio, es un ápice evolutivo. ¿Y la parte más aterradora?». Brunner hizo una pausa, mirando hacia las profundidades del cañón. «Es que esta fue solo una baja confirmada. Si hay una, hay más. No estamos lidiando con una anomalía.
Estamos lidiando con una población. La revelación los golpeó con la fuerza de un golpe físico. Se habían topado con un ecosistema oculto, un mundo debajo del mundo, donde estas cosas reinaban supremas. El cañón era su territorio. Y ellos, los últimos 5 operadores, eran solo los últimos intrusos. El miedo ya no era solo por ellos mismos, sino por lo que estas criaturas representaban. Una fuerza invisible e imparable, capaz de aniquilarlos sin previo aviso. La misión había escalado más allá de cualquier cosa que pudieran haber imaginado. Con la primera baja confirmada, proporcionando un sombrío modelo de la anatomía del enemigo, los 5 operadores restantes, Brunner, Hawks, Lynch, el Dr. Reed y Clark, se reagruparon. Sus números eran críticamente bajos, la munición escaseaba y su moral, aunque disciplinada, estaba al límite. Se habían atrincherado en una sección relativamente estable de una cueva. Sus contornos naturales proporcionaban cierta medida de defensa contra los horrores invisibles y acechantes. Brunner expuso sus opciones, que se reducían rápidamente. «Nos hemos quedado sin opciones de extracción», afirmó, su voz plana. «Sin señal, sin apoyo externo. Estamos solos. Nuestras reservas de munición están en niveles críticos. El fuego de armas pequeñas es en gran medida ineficaz. Necesitamos una salida, o moriremos aquí». Clark, el especialista en reconocimiento, había permanecido en silencio durante un tiempo, su mirada fija en el mapa del cañón, meticulosamente actualizado por Lynch con sus herramientas de topografía improvisadas. Finalmente habló, su voz baja pero firme. «Sargento Mayor, tengo una propuesta». Brunner lo miró, con el ceño fruncido. «Habla, Clark». «Puedo atraerlos», dijo Clark, su voz ganando una intensidad tranquila. «Hay un cuello de botella a 1/4 de milla de aquí, estrecho, expuesto. Todavía tenemos ese dron, el que Owens trajo para la vigilancia aérea. Lynch, dijiste que modificaste la composición C4 para un radio de explosión máximo, ¿verdad?» Lynch asintió lentamente. «Sí, una carga hueca especializada, diseñada para destruir un búnker». «Entonces la usaremos», continuó Clark, sus ojos fijos en Brunner. «Iré al cuello de botella. Haré suficiente ruido para atraerlos. A todos, si puedo. Ustedes envían el dron. Que vuele sobre mí y luego Lynch lo detona. Será un viaje de ida, Sargento Mayor. Pero es nuestra única oportunidad de reducir su número, de despejar un camino». Brunner sintió una fría ola de pavor. Era una misión suicida, pura y simplemente. Clark no era solo un soldado, era un camarada, un hombre que había enfrentado probabilidades imposibles y había salido victorioso innumerables veces. ¿Enviarlo a la muerte? «Clark», comenzó Brunner, su voz áspera, «tiene que haber otra manera. Podemos encontrar una ruta diferente. Podemos...» «No, Sargento Mayor», interrumpió Clark, su mirada inflexible. «No la hay, ya no. Vimos lo que son, vimos cuántos. Si intentamos abrirnos paso, moriremos todos. Esta es la única manera de darles a usted, a Hawks, a Lynch y al Dr. Reed una oportunidad. Vinimos aquí a contener esta amenaza. Esto es contención». Brunner apretó la mandíbula, el músculo contraído. Miró a Hawks, luego a Lynch, luego al Dr. Reed. Sus rostros eran sombríos, pero entendían la lógica brutal. Este era el sacrificio supremo de un soldado. «Muy bien, Clark», dijo Brunner, su voz apenas un susurro. «Gracias. Por todo». Clark simplemente asintió. Conocía su destino. No hubo teatralidad ni grandes pronunciamientos. Solo una aceptación tranquila y sombría. Cada uno de los operadores restantes se adelantó, ofreciendo un saludo silencioso, un firme apretón de manos, reconociendo el peso de su elección, la profundidad de su coraje. Lynch se movió con una urgencia practicada, sus manos volando sobre los controles del dron. Fijó la carga de composición C4 de forma personalizada en su parte inferior.
verificando 3 veces el sistema de detonación remota. Hawks, mientras tanto, encontró una posición adecuada en lo alto de un afloramiento rocoso, preparando una posición de francotirador para proporcionar el poco fuego de cobertura que pudiera, para proteger la aproximación de Clark y para cubrir su posterior retirada. El Dr. Reed, con su botiquín abierto, curó rápidamente las pequeñas laceraciones y contusiones de cada hombre, preparándolos para la brutal carrera que se avecinaba. «Listo, sargento mayor», dijo Clark, su voz firme, su equipo reducido a lo esencial. Un fusil automático, unos pocos cargadores y un puñado de granadas de ruido. Brunner asintió. «Ve». Clark se movió con la disciplina silenciosa de un explorador entrenado, saliendo sigilosamente de su refugio en la cueva hacia la penumbra del amanecer. Se dirigió hacia el cuello de botella designado, sus movimientos decididos. Una vez en posición, quitó la anilla de una granada de ruido, la lanzó y esperó el destello explosivo y el rugido. Le siguió otra y luego comenzó a gritar, un desafío crudo y primario que resonó en las paredes del cañón. «¡Vamos, cabrones, aquí! ¡Vengan a por mí!». Los minutos se arrastraron, cada segundo una eternidad. Luego, desde las profundidades del cañón, un coro de gruñidos guturales estalló, seguido por el pesado golpeteo de cuerpos masivos acercándose rápidamente. El plan de Clark estaba funcionando. Escuchó el desgarro de la roca cuando algo increíblemente pesado se raspó contra ella. Sintió las vibraciones a través de sus botas. Escuchó los rugidos enfurecidos de las criaturas, más cerca ahora. Una sinfonía escalofriante de furia depredadora. «Están aquí, sargento mayor». La voz de Clark, aunque forzada, todavía era clara en la radio local. 3 de ellos. Grandes. Envíalo. Brunner dio la orden. «Dron arriba. Detona a mi señal, Lynch». Los rotores del dron cobraron vida. Un zumbido agudo que cortó el silencio. Se elevó desde su posición, una pequeña silueta oscura contra el cielo apenas visible, y corrió hacia la posición de Clark. Clark, sangrando por una herida fresca en la pierna. Un golpe de refilón de una criatura que había evadido. Vio acercarse el dron. Se tambaleó, reuniendo sus últimas reservas de fuerza, y con un rugido final y desafiante, condujo a los 3 monstruos enfurecidos directamente debajo del dron. Estaban casi sobre él, sus formas sombrías cerrándose para la matanza. «¡Ahora, Lynch!», bramó Brunner. El pulgar de Lynch se estrelló contra el gatillo de detonación. La explosión rasgó el cañón, una onda de choque expansiva que golpeó a Brunner y Hawks incluso desde su posición protegida. El sonido fue ensordecedor, un rugido primario que vibró a través de la misma roca madre. Polvo, humo y roca destrozada estallaron en el cielo, oscureciéndolo todo. El suelo se sacudió y gimió, y las imponentes paredes del cañón se doblaron y agrietaron, cubriendo su posición con escombros que caían. Los monstruosos rugidos de las criaturas, ahora teñidos de agonía, fueron tragados por la cacofonía de la roca que se derrumbaba. Brunner y Hawks, protegiéndose la cara de la explosión, sintieron la fuerza de la explosión vibrar a través de sus huesos. La tierra tembló, un retumbar profundo y resonante que destrozó el cañón. Cuando la primera ola de polvo se asentó, el cuello de botella donde Clark había hecho su última resistencia había desaparecido, reemplazado por un cráter fresco y humeante y una montaña de roca recién caída. Clark y las 3 criaturas estaban enterrados bajo toneladas de piedra, consumidos por una tormenta de fuego de composición C4. El silencio que siguió no fue el silencio natural del desierto, sino la quietud profunda e inquietante de la finalidad absoluta. El poder puro de la explosión, el rugido que hizo temblar la tierra y el posterior colapso estremecedor de las paredes del cañón dejaron un silencio profundo e inquietante a su paso. El humo y el fino polvo rojo aún flotaban pesadamente en el aire, dispersándose lentamente en la vasta extensión del cielo de Utah.
Brunner y Hawks, los dos únicos supervivientes, emergieron de su escaso refugio, sus rostros surcados de suciedad, sus ojos abiertos por el shock de la explosión. La fuerza de la conmoción había sido inmensa, arrasando su posición, pero su refugio, aunque temporal, los había salvado del impacto directo. Brunner avanzó a trompicones, sus oídos zumbando, su pecho oprimido. Inspeccionó el lugar donde Clark había hecho su última defensa. No quedaba nada, solo un cráter masivo y en carne viva, sus bordes irregulares con roca recién expuesta, y una montaña de arenisca fracturada. De Clark no había rastro, salvo algunos fragmentos brillantes y derretidos de su fusil automático, fusionados en la roca, un testimonio irreconocible de su sacrificio. Entonces, la mirada de Brunner se posó en el otro lado del cráter. Lynch, obligado a abandonar la relativa seguridad de su refugio, se había movido a una posición expuesta para ajustar manualmente el recalcitrante sistema de guía del dron. Sus controles automáticos habían fallado en la intensa interferencia electromagnética del cañón. El Dr. Reed, al ver la vulnerabilidad de Lynch y creyendo que había tiempo para una intervención rápida, había salido desinteresadamente de su refugio para proporcionar ayuda médica de emergencia, sin ser consciente del momento inmediato y catastrófico de la detonación. Ellos también habían desaparecido. Sus cuerpos, atrapados en la línea directa de la explosión, habían sido desgarrados por la pura fuerza de la misma. Chalecos de combate destrozados, huesos astillados y sangre oscura y coagulada manchaban la roca destrozada. El equipo de comunicaciones de Lynch, el botiquín del Dr. Reed, todo reducido a escombros retorcidos e irreconocibles. 4 de ellos habían entrado en ese cañón. Ahora solo quedaban 2. Brunner se arrodilló, su mano flotando sobre los restos destrozados de lo que había sido el chaleco táctico de Lynch, sin palabras, sin lágrimas, solo un peso profundo y aplastante de pérdida. Miró a Hawks, el rostro del francotirador una máscara de agotamiento y sombría resignación. Eran los últimos. «Nos movemos», dijo Brunner, su voz ronca, cruda. «Ahora». Comenzó a recoger el poco equipo utilizable que quedaba de sus camaradas caídos. Unos pocos cargadores de munición, un kit de trauma médico, un mapa maltrecho. No había tiempo para entierros, ni tiempo para ceremonias. El cañón había reclamado a sus muertos, y los reclamaría a todos si se demoraban. Comenzaron su agónico viaje de salida. El camino era irreconocible. La explosión había arrasado el cañón, creando nuevas fisuras, provocando nuevos desprendimientos de rocas. Navegaron a través del paisaje destrozado, sobre rocas irregulares y a través de nuevas y precarias grietas en la tierra. Cada paso era un esfuerzo. Cada músculo gritaba en protesta. Sus cuerpos estaban maltratados, sus mentes entumecidas por el shock y el agotamiento. Pero un instinto primario e inquebrantable de supervivencia los impulsaba hacia adelante. El cañón, incluso después de la masiva explosión, guardaba sus secretos. Mientras se adentraban en el terreno quebrado, luchando a través del polvo y los escombros, todavía los oían. Golpes débiles y apagados, un gruñido bajo y distante, sonidos que resonaban desde las profundidades de la tierra, desde partes del cañón no perturbadas por la explosión. Los monstruos todavía estaban allí, no todos, pero suficientes. La sensación de ser perseguidos, de ojos invisibles observándolos desde las sombras, nunca los abandonó realmente. Era una paranoia inquietante y omnipresente, que los oprimía a cada paso agónico. Las horas se convirtieron en una eternidad. El sol, que una vez fue su torturador, ahora parecía una promesa lejana de salvación. Escalaron, se arrastraron, se abrieron paso a través del dolor, a través del duelo, impulsados solo por la desesperada necesidad de escapar de las fauces de ese lugar maldito. Su agua estaba casi agotada, sus labios agrietados, su piel quemada por el implacable sol del desierto. Sus ojos estaban vacíos,
atormentados. Entonces, después de lo que pareció una pesadilla interminable, lo vieron. Una rendija de luz cegadora al final del desfiladero. La salida. La promesa de cielo abierto, de libertad. Salieron a trompicones, sus cuerpos protestando, sus piernas amenazando con ceder, hacia la vasta y árida extensión del desierto de Utah. Estaban fuera, pero el horror del cañón se aferraba a ellos como un sudario. Habían pasado 7 días desde que el helicóptero de transporte y asalto Black Hawk los había dejado en el corazón de la zona Kilo Charlie 9. 7 días de infierno. Habían viajado millas a través del paisaje desolado y quemado por el sol, apenas conscientes, sus mentes al borde del delirio. Un grupo de rescate clasificado, enviado por el Departamento de Defensa bajo una directiva silenciosa y no oficial, los encontró. Estaban en el borde mismo de la zona protegida, 2 figuras espectrales, moviéndose como autómatas a través del polvo rojo. Estaban profundamente deshidratados, su piel devastada por el sol, sus ojos hundidos, vacíos. Eran figuras espectrales, vivas, pero apenas. Los hombres que habían entrado en el cañón habían desaparecido. Los hombres que emergieron eran otra cosa completamente distinta. Las secuelas inmediatas fueron un borrón de habitaciones blancas y estériles, y voces susurrantes y clínicas. Brunner y Hawks fueron transportados por aire a un hospital militar clasificado, lejos de miradas indiscretas. Los médicos, entrenados para manejar los traumas de combate más horribles, quedaron impactados por su estado. Deshidratación severa, quemaduras de 3er grado y un trauma psicológico tan profundo que rozaba la catatonia. No respondían. Sus ojos contenían un terror crudo y sin filtro, que heló al experimentado personal médico. El Departamento de Defensa inició una investigación cerrada, cuyos hallazgos fueron inmediatamente clasificados bajo la designación de seguridad más alto secreto, Programa de Acceso Especial. La historia oficial, elaborada para el consumo público, fue rápida y definitiva. Incidentes de vida silvestre anómalos que involucran animales, depredadores agresivos, inusualmente grandes y rabiosos, una subespecie no descubierta de oso o lobo. El cañón, zona Kilo Charlie 9, fue declarado permanentemente cerrado, citando inestabilidad geológica severa y por comportamiento impredecible de la vida silvestre. Interrogadores y psicólogos militares, expertos en quebrar la resistencia y extraer información de operadores curtidos, intentaron interrogar a Brunner y Hawks. Durante días, los 2 hombres permanecieron en silencio, sus miradas distantes. Luego, lenta y dolorosamente, comenzaron a hablar. Sus relatos, entregados en una voz plana y monótona, eran aterradores en sus detalles. Criaturas gigantes, parecidas a gorilas, dientes de tiburón, habilidades regenerativas, sin ojos, y la imposible segunda mandíbula retráctil que destrozaba a las víctimas desde dentro. Los psicólogos, incapaces de reconciliar estas descripciones con ninguna amenaza zoológica o militar conocida, las descartaron. Trastorno de estrés postraumático, escribieron en sus informes. Alucinaciones inducidas por el combate. Delirios derivados de la privación sensorial extrema y el terror prolongado. Las palabras eran clínicas, racionales, pero se sentían como una traición. El sargento mayor Brunner, a pesar de su historial de servicio sin parangón y el innegable heroísmo de su supervivencia, renunció a su cargo. Simplemente no podía permanecer en un sistema que se negaba a creer su relato de primera mano, o peor aún, estaba suprimiendo activamente la verdad. Buscó el anonimato, comprando una pequeña y aislada granja en las remotas llanuras de Wyoming, intentando silenciar los gritos que resonaban en sus sueños, luchando con el peso aplastante de la culpa del superviviente, por los hombres que no pudo salvar. A Hawks, el francotirador, no le fue mucho mejor. Atormentado por pesadillas persistentes y vívidos flashbacks,
Simplemente desapareció. Un día ya no estaba en el hospital militar. No dejó dirección de reenvío, ni rastro. Condujo una camioneta destartalada hacia el norte, estableciéndose finalmente en una remota cabaña en las profundidades de las montañas de Montana, un exilio autoimpuesto. Se convirtió en un recluso, buscando la paz en la vasta y silenciosa naturaleza, lejos de la civilización, lejos de los recuerdos sofocantes del cañón de los monstruos que atormentaban cada uno de sus momentos de vigilia, cada sueño agitado. Su mente táctica, una vez un instrumento de muerte finamente afinado, ahora luchaba por comprender lo imposible. Tras el velo del silencio oficial, unidades militares llevaron a cabo una exhaustiva operación de limpieza del cañón. Se detonaron cargas explosivas, ostensiblemente para estabilizar las paredes rocosas y prevenir más deslizamientos de tierra, pero su verdadero propósito era obliterar cualquier evidencia persistente de la misión de Cobra 7 y los horrores que habían enfrentado. Cualquier resto de las criaturas, si se encontraba, era meticulosamente recogido y llevado a laboratorios subterráneos ultrasecretos para su estudio clandestino. El propio cañón fue reforzado con nuevas e imponentes vallas, coronadas con alambre de concertina y adornadas con severas señales de advertencia: inestabilidad geológica extrema, prohibida la entrada, riesgo de deslizamiento súbito. Se presentó como una medida para proteger al público, pero era, en realidad, un intento desesperado y de última hora para contener lo que sabían, con una certeza escalofriante, que todavía acechaba en las profundidades de la zona Kilo Charlie 9. Habían pasado 2 años desde la pesadilla de la zona Kilo Charlie 9, el recuerdo del incidente del deslizamiento de tierra en el cañón de los monstruos se había desvanecido de la conciencia pública, relegado a la ocasional y sensacionalista teoría de la conspiración en Internet. Pero para la pequeña y unida comunidad de veteranos de las Fuerzas de Operaciones Especiales, seguía siendo una leyenda oscura y no contada, una advertencia susurrada en voz baja. Hawks vivía una existencia espartana y aislada en su cabaña de Montana. Las vastas y silenciosas montañas eran sus únicos compañeros. Brunner, igualmente aislado, trabajaba en su granja de Wyoming. El trabajo interminable y repetitivo, un intento inútil de acallar a los demonios que arañaban su mente. Ambos hombres luchaban contra un severo trastorno de estrés postraumático, pero bajo las cicatrices psicológicas yacía una convicción compartida e inquebrantable. La amenaza no había desaparecido. Estaba esperando. Sin que ellos lo supieran, poderosas corporaciones habían comenzado a ejercer una inmensa presión sobre el gobierno federal. Sus geólogos, utilizando imágenes satelitales avanzadas y radar de penetración terrestre, habían identificado vastos depósitos vírgenes de minerales de tierras raras dentro de las formaciones geológicas del Cañón de los Monstruos. Más allá de la riqueza mineral, la belleza austera y brutal del cañón se consideraba un lugar privilegiado para el turismo de aventura extrema. Los beneficios, potencialmente de decenas de miles de millones de dólares, estaban en juego. Bajo este implacable lobby corporativo, el gobierno, a pesar de los informes altamente clasificados que detallaban la verdadera naturaleza de la vida silvestre anómala, tomó una decisión devastadora. Ignorando las advertencias desesperadas de un puñado de analistas desilusionados del Departamento de Defensa que habían visto los informes de misión reales y sin censura, autorizaron la demolición completa de las vallas de contención alrededor de la zona Kilo Charlie 9. La razón oficial proporcionada al público fue la estabilización del entorno geológico y la eliminación del estado de peligro público. Las mismas palabras contra las que Brunner y Hawks habían luchado. Inmediatamente, comenzó un masivo y muy publicitado proyecto de desarrollo turístico. Se planificó una nueva ruta de ecoaventura, diseñada para guiar a los buscadores de emociones directamente a través de la antigua zona Kilo Charlie 9, ahora rebautizada como la Ruta de Aventura de la Roca Roja. Las campañas de marketing prometían aventuras inolvidables
y naturaleza virgen e intacta de Utah, pasando por alto cualquier mención del pasado, ignorando deliberadamente las advertencias clasificadas. Los residentes locales, aquellos que vivían en los ranchos remotos y pequeños pueblos que rodeaban el cañón, comenzaron a notar cambios inquietantes. El ganado, vacas, ovejas, incluso algunos perros domésticos, comenzó a desaparecer sin dejar rastro. No eran las matanzas limpias de coyotes o pumas. Los pocos restos encontrados eran consistentes con las devastadoras laceraciones internas que Brunner había descrito. Se reportaron gruñidos bajos y extraños y sonidos de golpes inquietantes en la oscuridad de la noche. Los perros, normalmente intrépidos, gemían y se acobardaban al borde de sus propiedades, negándose a acercarse a la entrada del cañón. Susurros de monstruos y demonios comenzaron a circular entre los lugareños, desestimados por los canales oficiales y la floreciente industria turística como mera superstición y folclore local. Brunner y Hawks, recibiendo informes de noticias fragmentados, sintieron un pavor frío instalarse en lo profundo de sus huesos. Sus pesadillas, ya un tormento constante, se intensificaron. Comprendieron las aterradoras implicaciones. Algo había sobrevivido. La contención había fallado. Y ahora, civiles inocentes, atraídos por la promesa de aventura y ganancias, caminarían ciegamente hacia un matadero. Intentaron advertir a las autoridades locales, contactar con antiguos contactos dentro de las comunidades militares y de inteligencia. Pero sus frenéticas llamadas se encontraron con negativas educadas, obstrucciones burocráticas o acusaciones directas de inestabilidad mental. La persistente sombra del trauma militar se utilizó para desacreditar sus súplicas. Entonces, un avance. En un incidente particularmente espantoso, el personal de búsqueda y rescate descubrió un grupo de cuerpos mutilados en una sección remota del cañón. El patrón de sus heridas coincidía con la descripción inicial y escalofriante de Brunner, con absoluta precisión, desgarrados desde dentro, como por una mandíbula oculta y retráctil. La evidencia era irrefutable, pero los militares, ahora directamente involucrados, se movieron inmediatamente para clasificar el descubrimiento bajo los más altos protocolos de seguridad. El pánico debía evitarse a toda costa. La reputación y los beneficios corporativos ligados a ella pesaban más que las vidas humanas. Expertos de inteligencia militar, revisando los datos limitados y altamente fragmentados, incluidas las porciones recuperadas de la transmisión final del dron, llegaron a una conclusión horrible. Las criaturas que diezmaron al equipo de fuerzas especiales de Brunner no eran los únicos y dominantes depredadores del cañón de los monstruos. Eran simplemente parte de un ecosistema mucho más grande y complejo. Los cazadores con las mandíbulas secundarias, contra los que las fuerzas especiales habían luchado y matado, eran meramente los sabuesos o zánganos obreros de algo mucho más antiguo, mucho más poderoso, que habitaba en las profundidades sin sol del cañón. Servían como una fachada brutal, una primera línea de defensa, manteniendo a raya a las presas menores y llevando sustento a su amo. Cuando los cazadores fueron diezmados, cuando su número se redujo severamente por el sacrificio de Clark y las posteriores y extensas explosiones de limpieza, algo más se había despertado. Algo que había dormido durante siglos, alimentándose de los restos dejados por su casta cazadora, ahora se encontraba expuesto a la superficie. Su verdadero despertar fue silencioso, deliberado y aterrador. El ojo masivo y antiguo capturado por la cámara moribunda del dron no era el ojo de los cazadores. Era el ojo del verdadero amo del cañón de los monstruos. El mal antiguo se había agitado. Había ganado fuerza y había emergido a la luz. Y la era de su dominio indiscutible acababa de comenzar.